César Milani, el jefe del ejército que tuvo más relevancia pública. No sé si ve la imagen, está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lamentable. La llamada familia militar, de 100 miembros. ¿Cuántos votaron a Milei? Y en la segunda vuelta yo calculo que cerca del 80%. El odio a Cristina, al kirchnerismo, a ese proceso, es mayor que el odio que puede llegar a generar Margaret Thatcher. Exactamente. ¿Es más peligrosa Victoria Villarroel que Milei? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Lamento profundamente que las Fuerzas Armadas hayan caído a partir del año 2015-2016 en manos de gobiernos neoliberales. Las aspiraciones de Macri son aspiraciones de negocio. Es un perverso con todas las palabras. Milei es un hombre roto. En todo este medio psiquiátrico un poco complicado de Milei, está sufriendo del pueblo argentino. ¿Cuál es la injerencia de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas argentinas? Fuertísimo. Los militares argentinos, y son como muchas veces como que le gusta más ir a la embajada de Estados Unidos el día 4 de julio que ir a una fiesta patria. Estados Unidos tiene un solo objetivo acá en la República Argentina y se lo está facilitando Milei ahora. Son los recursos naturales. La República Argentina defiende sus recursos naturales, su soberanía. Hablamos de soberanía, hablamos del Estado. Bueno, más que lo que está haciendo Milei por Estados Unidos no puede haber hecho nada. Nadie podría haber hecho lo que está haciendo Milei por Estados Unidos. Nadie. Estados Unidos tiene una influencia decisiva sobre la mentalidad de los militares argentinos. Decisiva. Agrupación, Ejército Argentino, subordinación y valor. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Lo único que hice fue hacer lo que creía necesario para que las Fuerzas Armadas de mi patria, estas Fuerzas Armadas que nacieron con San Martín, que se consolidaron con Dorrego, con Rosas, y nuestro querido general, y nuestra querida Evita, estas Fuerzas Armadas, ¿cuándo perdieron el rumbo? César Milani ya está en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad. Yo tengo un profundo respeto por todas las víctimas del gobierno militar. Tengo un profundo respeto y tienen toda mi solidaridad, porque sé hoy en día, como la sociedad argentina sabe, lo que ha pasado. Los desaparecidos, las torturas, los tormentos. Es decir, le quiero expresar mi solidaridad a la familia Olivera. Yo lo único que hice fue expresar lo que yo quería para mis Fuerzas Armadas, que acompañaran un proyecto nacional, que acompañaran proyectos nacionales. Por eso, por esa causa, el Grupo Clarín, Nación, los poderes fácticos, políticos, mediáticos y judiciales me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraba se me acababan los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Fue jefe del ejército desde el año 2013 al 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández. Egresó en el año 1976 del Colegio Militar. 1976. En el año 83 cursó estudios en la Escuela de Inteligencia y egresó en diciembre de ese año. El periodo del año 84 al 87 integró la Central de Reunión de Inteligencia Militar. Es del arma de ingeniero y una de sus especialidades es la inteligencia militar. Estuvo detenido durante el gobierno de Macri por casi 3 años
acusado de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de 3 ciudadanos, y fue liberado en el año 2019. Es una figura emblemática de las Fuerzas Armadas y probablemente haya sido o es el jefe del ejército que tuvo más relevancia pública. Más de 40 tapas en su contra del diario Clarín y un número similar del diario La Nación. Se trata de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. General Milani, primero muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. ¿Alguna aclaración en la presentación que hice? No, simplemente que el 80% de mi carrera yo lo hice y lo desarrollé en el arma de ingenieros, que es mi arma, digamos, de origen, donde hice el colegio militar, los 4 años de colegio militar. ¿Y la inteligencia es una subdivisión del arma de ingenieros? No. Es una especialidad, digamos, independientemente de las 5 armas más importantes. Inteligencia es una especialidad más como puede ser las tropas de montaña, como pueden ser la aviación de ejército. Son especialidades técnicas en donde uno puede ir y quedarse. Yo en el caso mío estuve 4 años y después decidí volver al arma de ingenieros y prácticamente desarrollé toda mi carrera en el arma de ingenieros. Y volví únicamente a inteligencia ya de coronel. En mi promoción no había oficiales de inteligencia, se habían retirado todos y bueno, me designaron como subjefe de inteligencia y bueno, ya ahí seguí como jefe de inteligencia hasta que fui subjefe del ejército. Bien, y después jefe del ejército. Y después jefe del ejército. Cuando hablamos de inteligencia militar, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la inteligencia militar? La inteligencia militar es un conjunto de unidades distribuidas en todo el país que tienen por misión principal apoyar a las brigadas, es decir, a las grandes unidades de combate que se encuentran en el interior del país. Y hacen fundamentalmente 2 cosas: inteligencia de combate, como en cualquier país del mundo, e inteligencia del análisis geográfico, como en cualquier país del mundo. No tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia que hace la Secretaría, o que hace la ex Secretaría de Inteligencia de Estado, actual AFI, ni tiene nada que ver con las escuchas ilegales, ni tiene nada que ver con los seguimientos, ni tiene nada que ver con todo el mundo del espionaje que en forma permanente se ha querido vincular a mi accionar dentro del ejército. Es decir, y más, tengo denuncia hecha por Santoro, el periodista, el acusado por extorsión. Tengo denuncia hecha por Morales, denuncia que han transcurrido 6 o 7 años de proceso con Ercolini y con Bonadío. Nunca me llamaron a indagatoria y digamos, la causa fue archivada y últimamente por supuesto, fui sobreseído últimamente, hace ya varios años, por Martínez de Giorgi. Ya vamos a volver sobre el tema, general, pero a espaldas suyas, no sé si ve la imagen, está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lamentable. ¿Tuvo que tomar agua? Porque... No. Yo tengo un particular cariño por mi ejército y por las Fuerzas Armadas, y lamento profundamente que las Fuerzas Armadas hayan caído a partir del año 2015-2016 en manos de gobiernos neoliberales que lo único que han hecho es directamente preocuparse por los negocios que puedan haber relacionado, ya sean los ministros de Defensa, con venta de terrenos, con distintas cuestiones, y muy poco equipamiento, muy poco profesionalismo. Y bueno, lo que se ve ahora es, digamos, un intento por parte del presidente de la Nación y especialmente de la vicepresidenta de congraciarse con las Fuerzas Armadas a cualquier costo y de cualquier manera. Cuando digo esto es
a cualquier costo es instruir al ministro de Defensa, que parece una subordinada de Bullrich, instruir a la ministra de Seguridad para involucrar a las Fuerzas Armadas en el marco interno, para involucrar a las Fuerzas Armadas contra el terrorismo, contra el narcotráfico, para querer involucrar a las Fuerzas Armadas, como en un momento se dijo, en algún conflicto externo, apoyando a una guerra a miles y miles de kilómetros de acá, donde cuando las Fuerzas Armadas no pueden salir del territorio nacional por ley del Congreso, tampoco pueden inmiscuirse en asuntos internos por leyes del Congreso, pero sin embargo, bueno, hay una intención deliberada de... Varias cuestiones se está Sí. diciendo, general. A ver, vamos a ir analizando algunas cuestiones. De la familia militar, Sí. de 100 miembros de la familia militar, los oficiales, suboficiales y sus familiares, la Sí. llamada familia militar, de 100 miembros, ¿cuántos votaron a Milei? Y en la segunda vuelta yo calculo que cerca del 80%. El 80% de los Sí. militares votaron a Milei. Sí. Pregunta, bien. El argen- Es una aproximación, ¿no? Está muy bien, pero usted conoce bien. Claro. Es una aproximación de alguien que fue jefe del ejército. Sí. Y usted tiene más de 40 años en el ejército, tuvo, ¿no? 45. 45 años en el ejército, o sea, conoce bien el ejército por dentro. Por eso vale su opinión. Bien, segunda cuestión. Teniendo en cuenta que la Argentina tiene una causa nacional, que es la causa Malvinas. Ujú. Y para las Fuerzas Armadas de Argentina, la causa Malvinas es una causa muy sensible. Ujú. Muy sensible. Muy sensible. ¿Cómo puede ser que el 80% de la familia militar termine votando a alguien que admira a Margaret Thatcher y que hace un acto conjunto con una generala de un ejército que combatió en la guerra del 82 contra Argentina, como es un ejército integrante de la OTAN? Bueno, yo te diría que achaco, o digamos, le doy una importancia muy grande a este apoyo a una cuestión de, digamos, de odio, ¿Odio a quién? odio a lo que fue el kirchnerismo, a Cristina Kirchner, a lo que fue el proceso quizás democrático del 2001 en adelante, donde las organizaciones sociales tuvieron un auge importante, donde los movimientos sociales tuvieron un auge importante, donde, bueno, conocemos todo lo que pasó en la época de Néstor Kirchner y posteriormente en la época de Cristina. Y yo creo que eso generó especialmente digamos, la preponderancia que le dio Néstor y después Cristina a los organismos de derechos humanos y a las causas de lesa O humanidad. sea, el odio a Cristina, al kirchnerismo, a ese proceso, es mayor que el odio que puede llegar a generar Margaret Thatcher. Exactamente. Exactamente. Es sociológico el tema para analizarlo desde ese punto de vista, porque evidentemente las cuestiones que hacen a nuestra soberanía tendrían que estar Bien. por arriba de cualquier odio interno. Pero bueno, no es así. Bien. Usted es uno de los 3 integrantes de las Fuerzas Armadas más, si se me permite el término, detestado, odiado por la familia militar. Uno es Balsa, Martín Balsa. Ujú. ¿Coincide conmigo? ¿Sí? A Balsa no le perdonan haber dicho públicamente y pedido perdón públicamente por los crímenes cometidos durante la última dictadura, ocupando el mismo lugar que ocupó usted, Exactamente. jefe del ejército. En un gesto, a mi modo de ver, muy valiente el general Balsa. Sí, en su momento fue, Muy valiente. digamos, fue un romper una tradición que venía de 40 años, ¿no es cierto? En donde, Bien. Durante el gobierno, ¿qué gobierno fue que pasó eso? No recuerdo. fue en el gobierno de... Ya me voy a acordar. En el gobierno, en el año 1990, el gobierno de Menem. El gobierno de Menem. En el gobierno de Bueno, importante para entender, ¿no? Que, Claro, claro. que quizás la política de derechos humanos del kirchnerismo tuvo una precuela también supuesto. con este Por supuesto. cambio de doctrina al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por supuesto. Cuestión que no lo quieren reconocer
los partidarios neoliberales ni los partidarios de Menem, pero en realidad Menem, esto Balsa no lo hizo porque se le ocurrió a él sin autorización del presidente de la Nación en su momento. Así que evidentemente Menem lo autorizó a que hiciera esta declaración Balsa, en donde prácticamente, digamos, toma todas las acciones que no eran legales de las Fuerzas Armadas como acciones ilegales y como... Eso, usted estaba dentro del ejército en ese momento. Yo tenía grado de mayor. De mayor dentro del ejército. Eso fue una bomba neutrónica, ¿no? Sí, fue un antes y un después porque, digamos, era como que muchos no le perdonaban a Balsa, haber hecho esa autocrítica ante la sociedad argentina. Una autocrítica que la hizo en nombre del ejército. Una autocrítica que la hizo teniendo en cuenta no a todo el ejército, sino a los que realmente se merecían esa autocrítica. Que en realidad yo entiendo y separo bien las cuestiones. No es que hubo buenos y malos. Digamos, acá hay mucha gente que participó de operaciones contra la subversión, operaciones en el Monte Tucumán, operaciones que no estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad, no estuvieron involucrados en secuestros, torturas, desapariciones y demás. Los que estuvieron involucrados fueron los que estaban y participaban en los centros clandestinos de detención. Es decir que creo que Balsa intentó apuntar, ¿no es cierto?, hacia eso y cómo permitieron los mandos en su momento del ejército, en el año 70, 76, 77 y demás, cómo permitieron que pasara y se desarrollara el tema dentro de la institución, ¿no es cierto? General, otro militar vilipendiado fue el general Bendini. Exactamente. Que es el autor material que lleva adelante, que baja los cuadros. Baja los cuadros tanto de los que eran los dos, habían sido jefes titulares del colegio militar. Estamos hablando de Jorge Rafael Videla y de Viñone, ¿no? Como directores del colegio militar. ¿Fue una decisión correcta esa? Yo creo que esto un poco Kirchner lo hizo sobreactuando un poco. No sé si... ¿Para usted fue una sobreactuación? Para mí fue una sobreactuación de Kirchner que... ¿Innecesaria o necesaria? No sé si era necesaria. Ya la sociedad había, digamos, comprendido lo que había pasado y había tomado una decisión respecto a cuál era el juicio que le correspondía a Videla y a Viñone. Como gesto, digamos. Ahora, como gesto era, Videla en ese momento todavía estaba procesado, imputado y condenado. Sí. Y Viñone lo mismo. Así que como gesto, en ese sentido, teniendo en cuenta esas consideraciones, Kirchner le dijo a Bendini: yo quiero sacar a los condenados de donde... ¿Usted como jefe de ejército hubiese obedecido esa orden? Yo creo que lo hubiera hablado con el presidente. Está bien. Pero mucho. El comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente. Sí. Y usted básicamente, siendo militar, la estructura militar está estructurada bajo la idea del mando. Sí. De la orden. Sí. ¿O no? Así es. Usted como jefe del ejército, cuando da una orden, me imagino, con todo respeto, que sus subalternos no se la discutían. No. ¿No? No. Evidentemente, el general Bendini no tuvo ninguna otra opción más que acatar y cumplir la orden. Bien. Digamos, podría haber tenido como opción renunciar. Podría haber tenido decir, como pido el pase a retiro, ponga usted, presidente, un militar. Exactamente. Pero yo creo que hizo bien el general Bendini. Quizás yo, en beneficio de la institución, del ejército, hubiera hecho lo mismo, porque estaba por sobre los intereses del general Milanio, del general Bendini, estaban los intereses de la institución, los intereses de la patria. A ver, vamos a esa hipótesis. Usted es el jefe del ejército, el presidente Néstor Kirchner le dice:
a usted como jefe del ejército hay que bajar los cuadros del colegio militar. ¿Usted hubiese argumentado en contra? No, simplemente quizás hubiera hablado con el presidente de la conveniencia o no en ese momento de haberlo hecho. Digo porque era un momento muy particular, porque recién Kirchner se hacía cargo de la presidencia, porque era necesario y es necesario. Yo le digo algo, Sí. general. Muchos militantes kirchneristas, Sí. votantes kirchneristas consideran ese como uno de los momentos más virtuosos del kirchnerismo. Claro. Bueno, vuelvo a repetir. Lo que en ese momento se consideraba virtuoso y que muchos de los militantes kirchneristas lo consideran virtuoso, yo les puedo decir a todos, bueno, tenemos que analizar el proceso desde ese entonces hasta ahora. Sí. Y yo recién les decía, y te comentaba, que yo creo que hay una gran parte de odio Sí. de la familia militar y de los militares por quizás la preponderancia que le dio Kirchner y Cristina a los organismos de derechos humanos y a acciones que yo conozco, que no tenían quizás mucho que ver con los derechos humanos, pero que... Igual, general, que- discúlpeme que le traiga sí. el presente. Discúlpeme, no es una chicana la que voy a No, despegar. para nada. No, Me traiga presente. Pero usted hizo maniobras conjuntas, si se me permite el término maniobras conjuntas, con la organización Madres de Plaza de Mayo, con EVE. Hicieron Sí. acciones conjuntas. Algo que algunos veían como una suerte de reedición, si se me permite el término, del operativo Dorrego. operativo Dorrego, Bueno. conjuntamente con el general Pero yo tengo que decirles que yo tenía un entre gran... aquella JP, Claro. ¿no? Y el general Carcaño, si no me equivoco, ¿no? General Carcaño. El general Yo tenía Carcaño. un gran aprecio por Eve. Claro. Ah, pero Eh, usted salió. los usted- que- no, los que- general. Sí, Usted salió en la tapa de la revista de la Madre Claro. de Plaza de Mayo. ¿no? por eso yo les digo, tenía un gran aprecio Ah, por Eve. Y Cuestionamos porque- lo del cuadro. y porque Usted se Eve- pasó 3 pueblos, venido el caso. y porque Eve tenía una mirada muy de futuro sobre las Fuerzas Sí. Armadas. Es decir, Eve había superado, y me lo manifestó en varias No me tiene que convencer a mí, oportunidades. para mí es mi referente. Bueno. Ah. Yo tuve oportunidad de estar con ella una semana antes de su fallecimiento en La Plata. Y hablamos extensamente, 2 o 3 horas. ¿No era antimilitar, Eve? No, ella era... Porque uno ve una fin y ve No, en guerra con los milicos. No, para nada, al contrario. Ella me decía, con los militares tenemos que trabajar juntos, hacer juntos, la sociedad tiene que estar junto a los militares. Ella estaba, por supuesto, como debía estarlo, como cualquier madre lo hubiera estado. Claro. Pero bueno, ella era un referente muy, digamos, en contra y apuntando a los responsables de lo que había pasado en 76 al 83, es decir, de las desapariciones, de todas estas cuestiones horrorosas que tuvo, que tuvo la participación del ejército. Entonces, Eve no era antimilitarista, Eve era anti eso. Ahora, ustedes me dicen, los que hicieron eso, ¿qué fueron? Sí, fueron militares, pero avalados por la institución. Y bueno, avalado por los mandos en su momento, pero hoy en día la institución no avala eso. Yo estoy segurísimo de esto, lo que estoy diciendo, que hoy en día la institución no avala eso. Tengo una pregunta bien puntual. Sí. Piénsela antes de responderme, por favor, general. Si llegase a caer Milei, ¿quién Sí. asume? La vicepresidenta, de acuerdo con la Constitución. ¿Es más peligrosa Victoria Villarroel que Milei? Yo creo que sí, ¿Sí? sí. Yo creo que Milei, voy a hacer una pequeña descripción de Milei, pero muy, muy cortita, comparado, por ejemplo, con Macri. Macri era un hombre, aparte, no me cabe duda a mí que era un hombre vinculado a los peores intereses nacionales, un hombre que de nacionalista no tenía nada, un hombre que, digamos, perverso en muchas de sus actitudes,
que se le pueden sacar pocas virtudes después de haber sido político, presidente de la nación y seguir, ¿no es cierto?, ahora teniendo una preponderancia importante en el PRO. Milei es un hombre roto. Milei es un hombre, digamos, con pocas ataduras sociales, excepto con la hermana. Es un hombre que tiene, se ve un resentimiento importante, pero claro, en todo este medio psiquiátrico un poco complicado de Milei, está sufriendo el pueblo argentino. Está sufriendo, ¿no es cierto?, los 10% más indigentes, de pobres que tenemos, está sufriendo todo esto. Entonces, ahora, él lo hace convencido porque, bueno, él tiene un tema económico y un tema de formación ideológica en eso. No más de eso. A Milei no creo que le interese mucho el tema de los militares, ni le interese mucho el tema de los derechos humanos. No creo, por más que haya salido diciendo que fue una guerra, no creo que le interese demasiado. Pero a Victoria Villarroel sí. Pero a Victoria Villarroel es más peligrosa. Le interesa mucho, y yo creo que si ocurriría algún tipo, digamos, de traspié de tal magnitud en el gobierno que obligue a que Milei deje el gobierno, Victoria Villarroel traduzco del Milani al castellano. Sí. Si hay un golpe de Estado de Villarroel a Milei. A Milei, Milei tomaría el tema de las Fuerzas Armadas y el tema militar como una cuestión personal. Villarroel. Una cuestión personal en la cual involucraría, ¿no es cierto?, fuertemente a las Fuerzas Armadas y al Ejército, a pesar de lo cual, siempre vuelvo a repetir, el Ejército va a actuar dentro de la ley. Las Fuerzas Armadas van a actuar dentro de la ley. No le piden a las Fuerzas Armadas que hagan nada que esté fuera de la ley. ¿Eso lo sabe usted? Lo sé. Porque los antecedentes no son buenos, en general. No, pero lo sé. Porque ahora, por ejemplo, convencido. Quieren llevar a las Fuerzas Armadas a las cuestiones de seguridad interna, reeditar la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, vos sabés que eso es imposible. Es imposible porque las leyes los prohíben. Ahí lo tiene, está atrás suyo. Las leyes los prohíben. La ley de seguridad nacional, Pregunto. La ley de inteligencia. A ver, me interesa sí. esto. A ver, parémonos un segundito ahí, general. Cuando sale Patricia Bullrich y dice, Sí. vamos a involucrar a Fuerza Armada en la cuestión de Rosario y el narcotráfico, internamente en las Fuerzas Armadas, en el Ejército. Un gran malestar. ¿Cómo? Un gran malestar. Les cae mal. Les cae mal. ¿Por qué? Diciendo, otra vez no van a usar. Porque tienen el antecedente del 70. Porque las Fuerzas Armadas no van a prestarse nuevamente a una locura como la que implicó los años 76. Digamos, con un golpe de Estado de por medio, con las barbaridades que se hicieron, pero digamos, no se van a prestar a actuar en el marco interno para que después lo acusen y le digan que combatió o que no combatió, que digamos que actuó contra sus conciudadanos. Bien. Así que olvidémonos que el ejército va a poder actuar fuera de la ley. Eso no va a hacerlo. Vamos a terminar el capítulo Villarroel. Hay muchas versiones e información a propósito de una conspiración conjunta y reuniones entre Macri y Villarroel. ¿Es verosímil eso? Bueno, yo no tengo ningún dato como para decirte que eso es verosímil o no, pero todos los indicios darían, digamos, una cierta verosimilitud de que esto podría ocurrir, porque los intereses de Macri no son intereses nacionales, no son intereses económicos, son intereses de negocios y, digamos, que pueden apuntar a ayudar a que una mujer como Villarroel, que no tiene características de las que tiene Milei, pueda concretar sus aspiraciones. Las aspiraciones de Macri son aspiraciones de negocio. Es un perverso con todas las palabras. Y las aspiraciones de Villarroel es la reivindicación de la represión ilegal. Por supuesto. Yo creo que Villarroel tiene como una de las cuestiones principales en el caso de que ella
que se dé este caso, estamos hablando de una hipótesis, ¿no es cierto? Una hipótesis, hace falta una jugada para que suceda. Una jugada muy difícil, una en 1.000.000, pero es una jugada. Es una jugada. Que es que renuncie Milei, ¿asume quién? Villarroel. Bueno, una de las cuestiones que tiene Villarroel es justamente reivindicar todas las cuestiones relacionadas con la lucha contra la subversión. ¿Eso significa volver a poner los cuadros Sí. de Videla? Sí. ¿Algo más? Sí, yo creo que intentaría, si fuera por ella, intentaría un indulto No. a todos los ¿Usted cree? a todos los personajes, ya sea que estén condenados o que no estén condenados, pero vinculados ¿Usted con los cree que delitos se de lesa humanidad. animaría Villarroel, presidente, a firmar un indulto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recuerden ustedes que cuando fue la discusión de los vicepresidentes, en plena campaña, Villarroel dijo, ¿por qué pusieron a Milani jefe del ejército? Me cuestionaba a mí haber sido jefe del ejército cuando me desempeñé en Tucumán como subteniente y no tuve absolutamente nada que ver porque fui absuelto en 2 instancias por el TOF y por la Cámara Federal por el tema del soldado Ledo. Sin embargo, ella llevó eso a colación y saca a la palestra, ¿no es cierto?, como poniendo en un pedestal al padre que no era subteniente, era ya teniente primero, capitán, y dijo que había estado combatiendo en el monte tucumano. Es decir, conmigo no era el problema que fuera represor. Si yo hubiera sido un liberal a ultranza, si yo hubiera sido alguien, digamos, de su círculo y hubiera participado en la desaparición del soldado Ledo, no sería mala palabra. Lo que pasa es que yo soy peronista. ¿Usted es peronista? Yo soy peronista. Defiendo profundamente el modelo, defiendo profundamente el Estado. Por eso es que uno le llama la atención cómo puede ser que a la familia militar y a los militares, digamos, lo siga atrayendo un personaje como Milei. Milei que dice que va a destruir el Estado. Es decir, destruir el Estado, ¿qué significa? Destruir a las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas son el Estado. Sí. Destruir la seguridad nacional, destruir la justicia, destruir la educación pública, destruir la salud pública. Destrucción del Estado. Estamos hablando de destrucción del Estado. Dijo, yo soy un topo, vengo a destruir el Estado. Ahora, ¿cómo puede ser que las Fuerzas Armadas, cómo puede ser que la familia militar, cómo puede ser que los militares tengan cierta simpatía? ¿Y qué respuesta encuentra usted, general? La única respuesta es el odio generado. Vemos que quizás el único loco no sea Javier. No. ¿No? Porque ahí es incómodo, ¿no? Porque estamos hablando de gente formal, estudiada, estructurada, como lo mire que pasa. Sí, y que llama la atención. Es un tema sociológico para analizar. Es un tema sociológico. El único loco no sea Javier, ¿no? Es un tema sociológico para analizar. Creo que el presidente, cuando dice estas barbaridades que dice, que son barbaridades, porque a ninguno se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, digamos que la destrucción del Estado, después de la destrucción del Estado pueda sobrevivir algo. Ahora él sí, él cree que puede sobrevivir alguien. Bien. Vamos a cambiar a otro tema que está relacionado con esto. ¿Cuál es la injerencia de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas Argentinas? Fuertísimo. No. ¿Cómo, sí? Hay una cooptación cultural muy importante por parte de Estados Unidos, a través del Comando Sur. ¿Son cholulos de los Estados Unidos? ¿Son medio cholulos? No, ellos persiguen sus intereses, como lo dijo Estados Unidos. No, me refiero a los militares argentinos. Los militares argentinos, y son como muchas veces como que le gusta más ir a la Embajada de Estados Unidos el día 4 de julio que ir a una fiesta patria. ¿Cuántas veces usted fue a la Embajada de los Estados Unidos? Nunca. ¿Cuántas veces fue? Nunca. ¿Cuántas veces lo invitaron? Durante todo mi periodo de jefe de inteligencia, de subjefe y de jefe del ejército me invitaron. Yo todos los años. Todos los años. Por supuesto, si el jefe del ejército no iba, los otros generales no iban. Pero cuando yo me fui, empezaron a ir 8, 10, 12, 15 generales a la Embajada de Estados Unidos. No a la Embajada de Paraguay, no a la Embajada de Bolivia,
No a la embajada de Ecuador, no a la embajada de Brasil, sí a la embajada de Estados Unidos. Bien, a ver si entiendo. Mientras usted tenía un rango importante en el ejército argentino, nunca fue a la embajada de los Estados Unidos. Nunca fui, por supuesto. No. Nunca fui. No. Y como usted era el jefe, si no iba el jefe, los demás no iban. No podían ir los demás. Lo dice por convencimiento. Lo dice, se le ilumina la cara como si fuera que fue una picardía. No, fue, yo digo... Como si fuera, no voy yo, no va nadie. Por convencimiento, porque yo no lo prohibía no. Literalmente, pero digamos, ellos sabían... ¿Y por qué usted no iba a la embajada de Estados Unidos? Simplemente por estas cuestiones, porque Estados Unidos tiene un solo objetivo. ¿Cuál? En América Latina, que es la intromisión, digamos, en política, en la parte militar, en la parte social, en la parte cultural, la injerencia de tal manera de ellos aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro país. Estados Unidos tiene un solo objetivo acá en la República Argentina que se lo está facilitando Milei ahora. Son los recursos naturales. ¿Cuáles? Bueno, Laura Richardson lo dijo. Hablaba del litio, habló del oro, habló del petróleo, habló del agua, podemos hablar de un montón de recursos naturales. Ahora, Estados Unidos va hacia eso. No le interesa lo demás. No le interesa, si tienen que usar cualquier medio, lo utilizan. Por eso es que siempre, ¿no es cierto?, han tenido esta virtud, como se puede decir una virtud para ellos, de estar permanentemente cooptando culturalmente a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Y lo han hecho. Ustedes recuerden que en la época del 70, en la guerra contra la subversión, fue muy fuerte, ¿no es cierto?, el apoyo de Estados Unidos a Videla, a todo el proceso, hasta que vieron que se venía abajo. Cuando vieron que se venía abajo, le soltaron la mano, ¿no es cierto? Cuando vieron que venía Malvinas, le soltaron la mano porque ellos son fundamentalmente hermanos de los ingleses y nunca jamás iban a dejar que Inglaterra pudiera tener un Vale decir que Reagan había calificado al general Galtieri, al presidente Galtieri, ya presidente, como un general majestuoso, en una visita que había dado hasta que dejó de serlo a los Estados Unidos, y después le soltó la mano por la alianza, obviamente en el amplio sentido de la palabra, entre Reagan y Margaret Thatcher. Me gustaría detenerme en este punto general, a ver qué me puede contar. Está claramente, usted, me imagino, como miembro del ejército, tiene secretos que no puede decir. No muchos. Bueno, está bien, pero por cuestiones, usted, me imagino, hay cuestiones estrictamente de la vida militar, de la inteligencia, sí, por y demás, supuesto, que no podría revelar. Usted tiene información por el cargo que ocupó que no puede revelar bajo ningún punto de vista. Por supuesto. Digo, no me la va a decir a mí, tampoco se la dice a su mujer y a sus hijos. No, por supuesto. ¿Cómo? ¿No? Bien. Porque son cuestiones que hacen el interés del Estado, ¿no? Exactamente, por el rango que usted ocupó. Pero le voy a hacer una pregunta. Hipótesis de conflicto de Argentina. Vamos a ver si en el terreno de lo abstracto. Uno es Malvinas. El primero. Claramente, ¿no? Ninguna duda. Territorio argentino ocupado militarmente por una potencia extranjera. ¿No? Claramente. La OTAN y el Reino Unido. Exactamente. En ese orden. O el Reino Unido y la OTAN le gusta a usted. Otra cuestión, como bien lo dijo Laura Richardson, y usted lo trae al presente, general, que es el tema de los recursos naturales. Por supuesto. Argentina es el 8º país del mundo en extensión y es un país muy rico en recursos naturales. Que sabemos que los recursos naturales son bienes que, por lo menos en algunos casos... escasos y a largo plazo van a ser muy codiciados. Exactamente. Por lo menos en el escenario actual. Quizás a largo plazo se descubren nuevas tecnologías, pero por ahora estamos hablando de gas. Argentina tiene la segunda reserva de gas del mundo, ¿no? Ya hay gas, gas no convencional, vaca muerta, el macizo Palermo-Aique en Santa Cruz. Estamos hablando de proteína de origen vegetal, que es la soja, proteína de origen animal, todo el despliegue pecuario que tiene la Argentina. Estamos hablando del litio, corríjame si me equivoco, ¿no? Estamos hablando del agua. Riquezas minerales, bueno, otras. Sí. Ahora están hablando de que se están descubriendo importantes riquezas naturales como el oro en La Rioja, canteras muy importantes. Pero todo esto tiene un objetivo, el objetivo que tuvo Estados Unidos cuando apoyó en el año 76 el proceso militar.
No en vano, de 27 fábricas militares que había, quedaron 7. Todo Alto Horno Zapla, todas las fábricas militares que estaban involucrados en ya sea la parte mineral, en la parte siderúrgica, en la parte desaparecieron. Pero la pregunta que quería hacerle es, Entonces, para las Fuerzas Armadas, ¿es una hipótesis de conflicto la defensa de esos recursos? Por ejemplo, quiero agregar el acuífero guaraní, el Puelche, como reservas de agua potable, por caso. ¿Es una hipótesis o no? Bueno, o no. Yo voy a decir, cuando yo estuve como jefe, desempeñándome como jefe del ejército, ustedes saben que hipótesis de conflicto, por razones, yo creo que más razones formales que de fondo, no quieren manifestarlas así como hipótesis de conflicto. Por supuesto que ahora no es en absoluto ni siquiera un problema ni un interés. Cuando yo estaba, había un interés concreto en defender esos recursos naturales. Ahora no los hay. Yo creo que debería ser una hipótesis de conflicto importante, que la República Argentina defienda sus recursos naturales, su soberanía. Hablamos de soberanía, hablamos del Estado. Bueno, por eso es que, vuelvo a repetir, lo que hizo Estados Unidos en el año 76, digamos, apoyando al gobierno militar, lo está haciendo ahora apoyando a través de Laura Richardson con el Comando Sur e interfiriendo en forma permanente en la República Argentina, hablando del litio, hablando de los recursos naturales, hablando de que no puede inmiscuirse China, ni Rusia, ni ningún otro país, porque esos países sí son peligrosos. Esos países son peligrosos. De ahí es que el armamento que se está comprando y los recursos de defensa que se están comprando están orientados únicamente a una alineación geopolítica con Estados Unidos. No hay otra alternativa que esa. Digamos, más hay material de los Estados Unidos que se está vendiendo que quizás no sea conveniente en este momento comprarlo para Argentina, y sí sea conveniente buscar en otros continentes y en otros países material bélico importante. Pero no va a ocurrir, porque Estados Unidos tiene la vista puesta, y en este momento Milei le está regalando todas estas opciones. Digamos, más que lo que está haciendo Milei por Estados Unidos, no lo puede haber hecho nada. Nadie podría haber hecho lo que está haciendo Milei por Estados Unidos. Nadie. Es decir, permitirle no entrar. No obligar, no lo oculta ni un poco. No, nada, tampoco, en absoluto. No lo oculta para nada. Él cree, ¿no es cierto?, que no cree en la multilateralidad ni en la multipolaridad. Él cree en un mundo unilateral, digamos, liderado por Estados Unidos, en donde el comunismo, el socialismo y cualquier otra actividad o cualquier otro que se deslice un poquito de esa ideología es un enemigo que hay que exterminar. Tengo unas preguntas para hacerle. Vamos. Si fuese ruso usted, ¿a quién votaría en Rusia? ¿A Putin? Por supuesto, sin lugar a duda. Putin es el líder más importante que ha dado el siglo XXI en el mundo. Putin es el que ha marcado, algunos me dicen, no, pero bueno, la guerra a Ucrania, los ucranianos pobres, es que yo defiendo a los ucranianos, pobres ucranianos que están poniendo el cuero, el cuerpo, la sangre, por la OTAN y por la Unión Europea. Pero a Rusia no le quedaba ninguna otra alternativa que la que tuvo. ¿Y en Estados Unidos a quién votaría? ¿A Trump o Biden? A ninguno de los dos. Pero yo les voy a decir algo que diferencia fundamentalmente. ¿Por qué no votaría a Trump? A Trump de Milei, por ejemplo. Bien. Una diferencia. O sea, votaría a Trump y no lo quiere decir, entendí perfecto. Una diferencia fundamental. Trump es un hombre nacionalista, que defiende el Estado, que va a defender a los recursos naturales de Estados Unidos, independientemente de cualquier otra alternativa. No lo hace Biden y no lo hace Milei tampoco. Es decir, que no comparemos el nacionalismo que pueda tener Trump. Usted es un nacionalista. Yo soy un nacionalista. Bien. El nacionalismo que pueda tener Trump. ¿Cuál es el militar más importante de la historia argentina para usted? Sin duda, el general San Martín. El general San Martín. Sin duda. Por supuesto que después tenemos para reivindicar tantos generales. ¿No es ¿En cierto? qué lugar lo pone al brigadier Juan Manuel de Rosas? Ahí nomás. Ahí nomás. No Ahí por nomás. nada
Ahí nomás. San Martín cuando... Ahí nomás, Dorrego, Rosas, los grandes líderes y los grandes caudillos federales que solventaron nuestra patria y que lamentablemente tuvieron un ocaso después de la batalla en que Urquiza le entrega a Mitre prácticamente el dominio del país. Y ahí en más está toda la doctrina neoliberal, ¿no es cierto?, que se ha formado y que los militares la han internalizado. En su momento apoyando a Inglaterra y después apoyando a Estados Unidos. Me decían ustedes, Estados Unidos tiene una influencia decisiva sobre la mentalidad de los militares argentinos. Decisiva. Decisiva. Bien. Perón rompe con eso. Perón rompe con eso. Perón viene de un origen, de alguna manera, plebeyo, llega a ser un hombre importante del ejército y después termina reconfigurando la Argentina, ¿o no? Por supuesto. Y siendo un líder nacionalista, que justamente defendía todo lo que estamos diciendo nosotros. ¿Considera que un poco el debate actualmente es... Usted no es un hombre de izquierda, ¿no? No. Claramente. No, no soy un hombre de izquierda. O sea, no es un... Tampoco soy un hombre de derecha. Por eso que reivindico tanto la tercera posición del general Perón. Bien. Teniendo en cuenta eso, un poco el debate que se establece ahora ya no es izquierdo-derecha, yo no comparto esa posición, pero lo que importa, lo que digo yo, tampoco es relevante hoy, sino es Estado-nación versus globalización. ¿Usted está de acuerdo con esa? Sí. ¿Que la división hoy es esa? Sí. Es esa. Yo creo que el Estado-nación y los que defienden ese nacionalismo pueden estar en veredas ideológicamente un poco opuestas. ¿Y por qué? De la derecha y en la izquierda. Y ahí vamos a encontrar nacionalistas en los dos sectores. Bien. En los dos sectores. Bien. ¿Y por qué pareciera ser que esa discusión Estado-nación, globalización emerge más por derecha? Bolsonaro, Trump, Le Pen, Marine Le Pen. Claro, pero recuerden que ese nacionalismo no es el nacionalismo de Milei. No, de hecho, Milei no es nacionalista. Ni el nacionalismo, ni por casualidad la ideología del PRO ni de Macri, ni por supuesto de los libertarios. Es decir, por eso es que yo estoy trabajando en política con compañeros, por supuesto dentro del ámbito peronista, porque digamos, sí. Yo me identifico absolutamente con el peronismo, pero ¿por qué? Porque estamos buscando un norte en donde el Estado-nación, sea, digamos, el objetivo prioritario en esta dicotomía y superar los antagonismos casi yo diría ideológicos, excepto los ultras. Ya los ultras es muy difícil, ¿no es cierto?, de superarlos. Un ultraliberal, un ultra libertario, uno de derecha, bueno, es muy difícil superar y muy difícil superar uno así de izquierda. Pero hay una gran amplitud en el medio en donde creen en el Estado-Nación. Y yo digo, mucha gente de izquierda que la conozco y es muy nacionalista, tanto como yo, y gente de derecha que la conozco y es muy nacionalista, tanto como yo. Así que, digamos, hay que analizar bien. Usted es más de derecha que de izquierda. No, yo vuelvo a repetir. ¿Usted está a favor del aborto? No, pero ahí estamos entrando en cuestiones que son más complicadas y que no definen una posición. Bien, es decir, que no definen la posición. Pero usted está en contra. Yo estoy... ¿De qué hablamos? ¿Del aborto o de la ley del aborto? No, claro. ¿De qué hablamos? ¿Del aborto o de la ley del aborto? Me va a contestar. Estamos hablando de ¿Me va a contestar como Pasolini? Estamos hablando... Estoy en contra del aborto y a favor de su legalización. Estamos hablando de cómo se legisló y se manejó el tema del aborto, como por ejemplo el tema de género o de la ideología de género. Sí. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de el respeto por todos los otros? Todos los otros. Y cuando digo todos los otros, digo bien. Los hombres, los que no son hombres, las mujeres, por toda la diversidad, digamos, social, cultural, sexual, etcétera. Ahora, es una discusión también, es una agenda bastante liberal esa también, ¿no? Es una agenda, por eso yo digo... Por eso. No. Yo estoy a favor del aborto y estoy a favor de los derechos. Claro, pero por ejemplo, tengamos en cuenta que los liberales más liberales están también a favor
Sí. Del aborto y están a favor de la ideología de género y están a favor de muchas cosas en las cuales yo tengo muchos reparos, pero Bien. muchísimos reparos. Está bien. ¿No es cierto? Especialmente cuando ¿Usted? veo las barbaridades que se están legislando en el mundo, digamos, agarrándose de estas cuestiones que son cuestiones que atañen a la dignidad humana, como es todo el tema este de género y el tema que, digamos, Ideología de género es una categoría que trata de instalar la derecha, de alguna manera, a propósito de estas discusiones. No, la derecha y la izquierda. Sí. Trata de instalar la derecha y la izquierda. La izquierda mucho. La izquierda no La izquierda califica mucho. eso como ideología de género. Mira, Me refiero yo a la categoría. Yo te voy a comentar algo, lo que yo creo, y que le ha hecho mucho daño al peronismo y le ha hecho mucho daño justamente a Cristina y a Néstor, pero particularmente a Cristina, y que es haber bajado objetivos importantes que tenía el peronismo, como son la defensa de los intereses nacionales, la defensa de los recursos naturales, las cuestiones grandes que tenía el peronismo, y haber puesto en su lugar cuestiones que no eran lo más importante. El progresismo, la ideología de género, son cuestiones que podrían Lo voy a haber venido. contradecir, general. Pero Lo voy a bueno, contradecir, claro, discúlpeme ahí- que con todo respeto, la única ley que votó el diputado Néstor Carlos Kirchner fue la ley de matrimonio igualitario, que me parece una ley muy justa. Que Bueno, las pero personas pero del yo no mismo dije que no sea justo. del mismo sexo puedan tener el mismo proyecto de Está vida que bien. tuvo usted, que puedo tener yo, que puedo tener cualquiera. Pero yo no estoy en contra de, por ejemplo, estamos hablando puntualmente de una ley que no abarca la ideología de género. Es una ley más. Pero yo lo que voy es cuando se pone el progresismo, y se pone la ideología de género y se pone todas estas cuestiones como objetivos de una tendencia política importante, dejan afuera otra parte muy importante de la sociedad, ¿no es cierto? Y no hablo de matrimonio igualitario porque creo que ahora hay muy poca gente que podría discutir el matrimonio igualitario. Casi nadie. Sí. Sí, hay gente que lo discute, pero bueno, yo no lo discuto. Pero sí discuto otras muchas cosas en las cuales ha entrado el peronismo y el progresismo en el último tiempo y no han sido beneficiosos en términos de electorales, en términos de la percepción de la sociedad. ¿Qué le interesa a este gobierno? Le interesa más, por ejemplo, que el presidente anterior, Alberto Fernández, haya perdido una mañana completa firmando DNI para los niños, o le interesa más que Alberto Fernández hubiera ido a una fábrica y hubiera ido, evidentemente le interesaba más a la sociedad verlo un presidente en las cuestiones más importantes. Tantas cuestiones hay Me permite en nuestro país me permite importantes. un contrapunto general. Sí. El gobierno de Alberto Fernández no fracasó por eso. No, pero Fracasó por eso. no, pero Fracasó porque la marcha de la economía, la inflación, por todo. Pero el desorden interno. sumémosle al gobierno de Alberto Fernández la tendencia fuerte socialdemócrata que tuvo. Nunca tuvo por delante un proyecto nacional y popular, un proyecto A ver, socialdemócrata. fíjate, ¿usted cree que el peronismo, el gobierno de Alberto y Cristina se pasaron de progres? Por supuesto, Por supuesto. sin duda. Pero por supuesto, Lucho, falta que lo diga. Pero por supuesto. Sí, se pasaron de progres. Se pasaron de progre y ya estaban rozando, ¿no es cierto? Estaban ya en los límites del peronismo. Y yo le pregunto, si la inflación hubiese sido 10% anual, 15% anual, la desocupación 10%, ¿usted estaría objetando que Alberto Fernández firme DNI no binarios? No, si hubiéramos tenido una pobreza y una indigencia Por eso. de acuerdo a valores normales y demás, no. Pero lamentablemente tuvimos todo eso y aparte tuvimos estas otras cuestiones que, vuelvo a repetir, no benefician a los grandes sectores de la sociedad que están buscando un camino. Cuando termine este proceso de Milei, Sí. va a ser tan desastroso lo que va a quedar, que la gente va a querer
no solamente un gobierno que venga a tratar de sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza, sino un gobierno que trate de volver a inculcarle a la sociedad argentina esos valores fundamentales, esas cosas que hacen que el Estado-nación, el pueblo se sienta consustanciado con que alguien defienda sus intereses, defienda los intereses nacionales. El graf acá es Moreno, está pidiendo por Moreno. Yo soy muy amigo de Guillermo Moreno y respeto absolutamente su... Tengo una pregunta complicadísima para hacer. Sí. ¿Me animo o no me animo? Ya sabe cuál es. Por supuesto. ¿En qué quedó la panchería que iban a hacer con Moreno? No, lamentablemente no. Pregunto, sí. Iban a hacer una panchería, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Íbamos a emprender un camino comercial común, no lo pudimos hacer. La Matrix. No pudimos hacerlo. Milán y Moreno panchería ya está. Pero a mí, digamos, no me extrañaría que el día de mañana pueda compartir algún proyecto político junto a Moreno. A mí me parece una idea brillante. Porque creo que compartimos cuestiones, vuelvo a repetir, cuestiones de la izquierda, de la derecha, del centro, cuestiones que hacen a que el pueblo y la nación se sientan consustanciados con sus valores nuevamente. Es importante lo que estoy diciendo, es importante que el pueblo entienda que los recursos naturales de la nación son el Estado. Guillermo expresa un poco eso, ¿no? Sí, bueno. Guillermo expresa un poco eso, también lo expresan otros compañeros. Yo creo que ese es el camino que tiene que tomar definitivamente el peronismo. ¿Y Cristina? Y Cristina tiene que... Cristina? Y hace no mucho. No mucho. Ahora... Establezcamos no mucho. Semanas, meses, años. No, un mes. Una cuestión así. Un mes. Un mes. Un mes y medio, 2 meses, por ahí. O sea, pero habla con cierta regularidad. Pero puedo hablar con Cristina y con la gente que está cerca de Cristina. Puedo hablar. ¿Tiene mucho respeto por Cristina usted? Yo tengo mucho respeto por Cristina porque... ¿Ha sido una buena jefa? Sí. Y reconozco su capacidad inmensa de trabajo, reconozco su amor por la patria, reconozco su amor por los recursos naturales, reconozco su amor por defender lo propio, lo nuestro. Es decir, que hay muchas cuestiones, así como yo recién dije, del kirchnerismo, hay muchas cuestiones que reconocer y que reivindicar, ¿no es cierto?, reivindicar en la figura de Cristina Kirchner. Por eso, en la figura de Cristina Kirchner y de los cercanos, que evidentemente, digamos, representan un proyecto. Hay diferencias, yo tengo diferencias y tengo discrepancias con algunos, tengo muchas coincidencias con otros, y yo creo que es muy importante, pero muy importante, reconocer que Cristina fue una jefa. ¿Cómo era como jefa? ¿Cómo era Cristina como jefa? Como debe ser un jefe. Preocupándose por sus subalternos, jugándose por sus subalternos. Jugándose, me interesa el punto este. Un buen jefe se juega por sus subalternos. Sí. Especialmente cuando ve que los subalternos tienen una mirada, digamos, afín a la de ella y en definitiva en pro o en beneficio de acciones que hagan, ¿no es cierto?, al bienestar de la patria. Por eso digo, la gente humilde, la gente pobre, la gente necesitada, los indigentes, bueno, evidentemente por algo Cristina tenía tanta aceptación en todo este tipo de gente. Ahora, vuelvo a repetir, aparte de eso mandaba, aparte de eso tenía objetivos claros. ¿Seguía los temas? Seguía los temas. Si usted le pedía algo, después a la semana lo llamaba, le decía, hacía un seguimiento. Por supuesto. Sí. Y uno ya lo hacía porque lo tenía que hacer. Ahora, les recuerdo que Cristina entró en problemas con los medios de comunicación, que son el gran problema de la República Argentina, con los medios de comunicación, cuando Mañeto le dijo a Néstor que el candidato tenía que ser él. Sí. Bueno,
Evidentemente no fue él y evidentemente empezaron los problemas graves para Cristina y para todo el gabinete, entre los que me incluyo, por supuesto, porque Claro. yo no estaba en el gabinete, pero bueno, era el jefe del ejército puesto por Cristina, ¿no? Sí. Usted fue uno de los grandes apuntados, ¿no? Lo que se veía de afuera es que había un problema con los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cristina, que hay un cambio de posicionamiento fundamentalmente con lo que era la vieja CIDE, una suerte de ruptura, digamos, con el esquema de Jaime Estiuso, y que a partir de ahí gana de alguna manera cierto peso específico la figura No, suya. esto es lo que quisieron Instalar. crear e instalar el medio, especialmente Clarín, por supuesto es falso, absolutamente falso. Una especie de guerra de inteligencia, ¿no? Por Entre supuesto. Estiuso y usted. No. Si usted me hubiera dicho que había una interna de inteligencia entre Estiuso y, por ejemplo, Pocino, que lo conozco y es mi amigo, yo diría sí. Ahí había una interna de inteligencia fuerte, pero en ningún momento fue realmente con inteligencia de ejército, que no tenía absolutamente ¿Usted lo nada conoce, que ver. Estiuso? No, no lo conozco. Nunca estuvo con Estiuso. Nunca estuve con él. Nunca estuve con él. Más, él participó, ¿no es cierto?, en la denuncia que hizo Santoro y Morales como testigo y, bueno, fueron desacreditados, por supuesto, totalmente por la falsedad de que decía. Estiuso tenía un problema en donde él realmente creía que la confianza que él había perdido me la había depositado Cristina en mi persona. Bien. Cuestión que ¿Es se equivocó. poderoso Estiuso? Bueno, tuvo el manejo de cuestiones muy importantes, pero muy importantes, ya sea desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista financiero, y hasta yo diría que fue fundamental, ¿no es cierto?, en todo lo que ocurrió con el caso AMIA y el suicidio de Nisman, ¿no? Yo lo vinculo en forma directa a Estiuso con el suicidio de Nisman. Fue el que, digamos, lo acompañó hasta que se fue Nisman a Esta Europa. parte la editamos, no la sacamos. ¿Eh? ¿Es tan así? ¿Es tan poderoso como para poder hacer eso, Sí, Estiuso? por supuesto. Muchos dicen que sigue teniendo poder ahora. Es más, algunos hablan del posible regreso del esposismo a la AFI. Yo no creo eso. No, es algo que vende Estiuso. Yo creo que él lo vende porque Estiuso tiene un problema, no un problema, tiene los negocios, para él lo más importante son los negocios. Entonces él se vende de esta manera, y muchos empresarios además lo creen, y bueno, le pongo tanto a este y a este le pongo tanto. En realidad pasa eso. Eso es lo que es Estiuso hoy. Estiuso ya no tiene el poder que tenía. Evidentemente, Estiuso tuvo una influencia muy grande en el ámbito judicial, muy grande, que lo perdió. Entonces ahora es como que se vende y vende un poco lo que él hace. Ahora no tiene nada que ver la gente que está entrando en la Secretaría de Inteligencia, en la ex Secretaría, en la AFI, y la gente que está entrando en el gobierno no tienen casi nada que ver con Estiuso. Yo diría que busquemos por el radicalismo, busquemos en Cotino Siglia, busquemos en esta gente, y ahí vamos a encontrar algunos que vos decís, ¿y este qué hace acá? Por ejemplo, ya que tiro nombre, ¿no? Por ejemplo, José Luis Vila. Ah, José Luis Vila. Ese fue alfonsinista, radical kirchnerista, esto me consta, no lo estoy hablando porque me lo contaron, radical kirchnerista, radical del PRO, en defensa con Aguad, con Martínez, etc. Después denunció a la AFI y ahora es radical libertario y está trabajando con Franco. Es decir, y cuando estuvo Cristina y Néstor, por supuesto, radical kirchnerista, estuvo en la Embajada de Estados Unidos trabajando como delegado de la... Orbita alrededor del mundo no siglia, ¿no? Exactamente. ¿No? Bien. Exactamente, orbita alrededor del mundo no siglia, y ahora creo que ha tenido un poco más de peso. Por eso es que yo vuelvo a repetir la hipótesis esta de que este señor, de que Milei no
no puede, evidentemente, esto no puede terminar así como... ¿Termina o no termina su mandato, general Milei? Un análisis político, no un deseo. Porque también si entra en crisis, ya lo hablamos más temprano, si entra en crisis, asume... Bueno, yo creo que no va a terminar porque la situación económica y social va a ser explosión y él va a ir contra la política. No me extrañaría para nada que en un intento, digamos, de retomar el poder político que nunca tuvo, pueda intentar, no digo cerrar totalmente, pero restringir el Congreso, si no es cerrar el Congreso. Las últimas preguntas. Usted tuvo causas por delitos de lesa humanidad. ¿En Sí. qué situación están estas causas? Totalmente absuelto en primera instancia, en casación, totalmente absuelto en las causas de enriquecimiento ilícito. Es decir, todas las causas que me armaron cuando yo era jefe del ejército, todas, pero todas, fueron, y yo pagué un precio porque estuve 3 años detenido, pero digamos, fui absuelto en primera instancia, en segunda instancia, ya prácticamente está terminada las causas, y bueno, pero claro, en su momento fueron 40 etapas de Clarín y tantas de Nación, y ahora es como que casi ni sacan las absoluciones que tiene el general Milani. ¿Y cómo fueron los años presos? Bueno, fueron como todo duro, especialmente para la familia, porque uno está acostumbrado. Yo siempre digo, si yo tuviera que pagar de vuelta el precio que pagué por haber sido jefe del ejército y haber logrado, porque esto es importante que lo digan, aunque sea un segundo, que es logrado la recuperación de capacidad y el reequipamiento más importante que se hizo en el ejército en los últimos 40 años. Y esto, por supuesto, con apoyo de la presidenta. Si yo tuviera que pagar el precio que pagué por haber hecho lo que hice, lo volvería a hacer, por supuesto. ¿Y el precio fue haber estado preso? Sí, claro. Y por supuesto, y todos los disgustos que ha sufrido mi familia. Yo hace 11 años, 12 años que estoy con procesos, con esto, con aquello. Ahora ya prácticamente no tengo nada, pero digamos, con acusaciones. Siguen acusándome, sale cualquier cosa, como el año pasado, la mesa judicial, la mesa militar, y me metieron en la mesa militar, Carrió y la manga de denunciadoras seriales que tiene alrededor, denunciadores seriales que tiene alrededor. Bueno. ¿Se arrepiente de algo en su paso por el ejército? Quizás de no haber sido más duro en algunas oportunidades con algunos personajes que después terminaron siendo generales, jefes del Estado Mayor Conjunto, jefes del Ejército y demás, con el gobierno de Macri. Y digo más duro en el sentido de que conmigo no iban a poder tener, ¿no es cierto?, la capacidad que tuvieron después, en donde, no hablo de traición, pero bueno, en donde, digamos, cambiaron rápidamente los valores de los intereses del ejército, de los intereses de las Fuerzas Armadas, los valores de los intereses de la patria por valores políticos en base a favores que le ofrecía el macrismo. General, muchas gracias por su tiempo. Por favor. ¿Faltó alguna pregunta? A vos. No. ¿Le quedó algo por decir? No. Simplemente agradecerte. Vos sabés que yo estoy siempre a disposición y a disposición de los compañeros que por ahí podamos converger o discrepar en algunas cuestiones. Muchas gracias. Gracias.